Van a meter un comando en la ciudad. Recibirán las órdenes en este café del puerto. ¿Quiere que los pare? Ahí no vas a poder. Por el café no te aparezcas. Anda directamente al depósito de vagones. En el depósito los del café se van a juntar con el camión. Pero vos vas a estar esperándolos. Acompañado, ¿oís? Llévate a Irala y a Silva. Destruyan el camión y nada más que eso. Ni seguirlos ni pelearlos. Nada. Quédese tranquilo, don Porfirio. Te bendiga. Herrera, ¿me entendiste bien, no? Los esperás en el depósito. Al café no vas. Vos tal vez creés que estás en el barrio de La Boca y que estás frente a la Bombonera, pero no. Tan confundido debes estar que quizás crees que seguís en Buenos Aires, pero no. Ahora estás en la frontera sur de la ciudad de Aquilea. Es el año 1957 y nos están invadiendo. Pero no es de esas invasiones. Esta es silenciosa. Nosotros, la gente común, no la percibimos. Como mucho podés escuchar a lo lejos el sonido de unos pasos. Y si prestás atención, también podés llegar a oír el ruido de un grito a lo lejos. Ese grito es el pájaro que alerta la llegada del enemigo. No muy lejos de acá, en un café, que podría ser cualquier café, esperan ellos. Ellos, sí, un grupo de valientes, decidido a frenar la invasión y salvar la ciudad. ¿No dijo el viejo que fuéramos a un depósito en el norte? Eso dijo. ¿Y entonces qué hacemos aquí? Tengo apuro. Quiero ver si son tan malos como dicen. Claro, que jorobar. Hay que correrlos a ponchazos. Esa es la premisa de Invasión, película de Hugo Santiago, conocida también por ser la película escrita por Borges y Bioy Casares. Te traje hasta acá, a los pies de la Bombonera, porque este estadio oculta un secreto. No solo es el lugar donde 60.000 almas se juntan a ser una sola, sino que, cuando nadie está mirando, se convierte en la base de operaciones de los invasores, desde donde desplegarán sus fuerzas para hacerse de la ciudad de Aquilea. Los invasores instalaron en la cancha una estación emisora. Desde ahí van a ordenar el ataque. Ya sé que la cuida un grupo fuerte, pero un hombre como vos, solo, podría destruirla. Eso me daría unos días más. Y los necesito. Como ya te había contado, la peculiaridad de la película está en su guión, hecho por Borges y Bioy Casares junto a su director. Así cuenta el escritor Jorge Alemán cómo entraron Borges y Bioy Casares al proyecto. Bioy lo convence, ahí empezaron juntos a hacer este guión, y en medio del guión Borges no pudo más y se redujo a 13 páginas. Pero era el año 69 y a la vez ya tenían contactos con los vanguardistas. Entonces, finalmente Hugo Santiago, que es el director de esta extrañísima película Invasión, finalmente se hace con un guión que escriben entre los dos de 13 páginas. Ellos renuncian al dinero, lo interrumpen y el director, de todas maneras, ve en ese guión una gran posibilidad y va adelante y se transforma en una película de vanguardia. La propuesta inicial de Santiago era simple: una ciudad asediada por el enemigo. Esta ciudad sería una Buenos Aires mítica, que se asemejaría en algunos sentidos a la real, pero que se diferenciaría en otros. Esta Buenos Aires mítica tendría el nombre de Aquilea. Aquilea es mi Buenos Aires mítico, para ponerlo de cierta manera y hacerlo entrar y salir de su propio tiempo, se volvió Aquilea, digamos. Desde que yo les conté a Borges y a Bioy Casares la idea de base de la película, muy chiquita, una ciudad sitiada por invasores y defendida por un grupo de hombres y que la van a invadir, y estos se defienden, y después un grupo paralelo que se prepara para la cosa, y entonces Borges hizo como primera única reflexión, dijo, sí, claro, es un sistema leibniziano, un sistema de dobles entradas y salidas. Lo cito porque se refirió a la ciudad, al sitio, pero era evidente que para nosotros era nuestro Buenos Aires mítico. Para los personajes, Santiago utilizó tanto actores reconocidos de la época
como son Lautaro Murúa y Olga Zugarry para la pareja principal, como así a colegas y amigos del mundo de las artes y del Instituto de Itela, como es el caso de Leal Rey, que entró al proyecto como decorador pero terminó siendo también un personaje, o el músico Juan Carlos Paz, elegido por Santiago para ser de Don Porfirio. Yo había conocido a Paz curiosamente, yo había conocido a Paz pibe cuando hacía música, yo y él era el maestro Paz y todo eso. Pero Juan Carlos había pasado 1 o 2 años en París en un momento, pasó un tiempo largo y ahí lo había visto bastante. Después vine aquí y hice el guión, hacíamos el guión y todo, y yo estaba con la idea de Paz y de ponerle bigotes, no tenía bigotes, que se dejara crecer el pelo y los bigotes. Lautaro era Herrera y ese sí, yo escribiendo, ese sí. Yo había conocido mucho a Lautaro muchos años antes de ir a Europa, habíamos trabajado juntos. Y cuando íbamos a hacer Invasión, Lautaro era una estrella. Estaba haciendo teatro, hizo Macbeth creo con San Martín, hacía las películas de Torre Nilsson, era una gran estrella. Bueno, Olga no actuaba más en esa época, estuve pensando mucho tiempo si estaba como retirada con su familia y todo. Bueno, ahí fue cosa de ir y explicarle que era un gran papel y que estaba bien que ella volviera al cine, y Borges y no sé qué, y Lautaro y no, todo así. Bueno, y dijo que sí. ¿Pasa algo? No tome tan en serio mis ausencias, señora. Le cuento un secreto. A mí me gusta jugar a los misterios. Sí, ya sé que es un juego. Vas a ver que no tardo tanto. Para llevar a la pantalla a la Aquilea de Invasión, Santiago unió algunos barrios de Buenos Aires con otros o acercó distancias, para dar la sensación de un corrimiento, de que se trataba de otra ciudad. Así, digamos, el barrio abajo, bajo la valle, donde está la casa de Irene, eso sí está seguido. La barranca ahora es peatonal y hay unas escaleras, pero en esa época subían y bajaban los autos hasta el bajo. Y la barranca esa de la valle, la casa de Herrera, la calle de Lateral, San Martín, todo eso correspondía estrictamente. Pero hay otros sitios en que una calle se sigue con otra calle que es a 3 barrios de distancia y se llega a un decorado que es a 3 barrios de distancia. Digamos, se fue construyendo una disposición arquitectónica y urbanística propia. Hay locaciones que se usaron para la película que ya no existen, o que están cambiadas, como la bajada en la calle Lavalle que mencionó Santiago. Con el paso del tiempo y las transformaciones de la ciudad, el cine pasa también a cumplir la función de testimonio histórico. Lo que en su presente es representar la realidad, 50 años después es inmortalizar un momento y un lugar. Otro ejemplo de una locación en Invasión que cambió es la Costanera, mostrada al principio de la película. Al principio de la película están preparando en el puerto la llegada del objeto ese, que llega en un barco, ¿no es cierto?, que van a cargar sobre... Y de repente llega el camión. Y claro, se ven los edificios que estaban, pero que están detrás de Puerto Madero. Lo que pasa es que Puerto Madero no era Puerto Madero de hoy, y en esa época era todavía un puerto. Con los galpones son los galpones y las grúas ahí estaban. Eso es Puerto Madero. Y entonces había esos edificios que están a la altura de Puerto Madero, que si uno se da vuelta, le da la espalda al río, están esos edificios detrás. Después el camión sale y sigue la Costanera. Ese recorrido no existe más. Esa Costanera que está en la película, que es tan larga, y que hay mucha costanera con río, hasta que el camión dobla y ya apunta hacia la ciudad. Esa Costanera era así. Borges introdujo a la historia varios lugares que recordaba de su infancia. Eran conceptos vagos, ninguna locación en concreto, pero les asignó a los lugares un peso simbólico. Debían estar en la película. Para encontrar estos recuerdos de Borges, Santiago mandó al decorador a recorrer la ciudad. Por ejemplo, la estructura de ese edificio, digamos que las paredes no están construidas ahí donde lo torturan, donde lo encierran y lo torturan. A usted ya lo tenemos. Pero ¿quién es el hombre que lo manda? No se haga el que no entiende. Alguien habrá que piensa por usted. Vamos a ver. ¿Quién es el jefe? ¿Cuántos son ustedes? ¿Dónde están las armas? Borges se acordaba de haber visto en un lugar así, un edificio sin paredes y que un piso superior estaba iluminado. Se acordaba de haber visto eso alguna vez. Y lo pusimos como un decorado porque es lindísimo. Había otro recuerdo de Borges que buscamos mucho y que no lo encontramos. Borges se acordaba muy bien de un cementerio de tranvías.
Por supuesto, buscamos en Buenos Aires un cementerio de tranvías y no encontramos en el año 68. La idea es que iba a ser como un hangar, pero gigantesco, esa era la idea así, media cósmica. Bueno, pero eso no había. Entonces hicimos este cementerio de tranvías, que es este cementerio de trenes, que es al aire libre. Para desarrollar esta ciudad fue necesario un mapa, el mapa de Aquilea. Este mostraría los diferentes barrios y las fronteras por donde se infiltran los invasores. Además de organizar espacialmente los escenarios de la película, el mapa también simboliza la ciudad de Aquilea. No solamente la cancha de fútbol, por supuesto, que es el cementerio de tranvías. Y después, claro, las fronteras. Están las Islas del Tigre, que son una de las fronteras, pero hay esa frontera montañosa que filmamos en Córdoba, que está dibujada en el mapa, la frontera montañosa. Todo estaba y debía suceder en ese mapa que don Porfirio tenía en su casa. Entonces, para don Porfirio es eso, tener... Lo que se juega don Porfirio es la libertad de ese sitio, de ese mapa, de esa Aquilea. Don Porfirio, yo cumplí siempre lo que usted me mandó, pero esta ciudad no tiene remedio. ¿A qué morir por gente que no quiere defenderse? La ciudad es más que la gente. Aquilea es lo que se juega. Esa ciudad que es más que, sí, dice esa frase terrible don Porfirio, la ciudad es más que la gente, que por supuesto es una frase de Borges, y que resume sobre todo la pasión de don Porfirio, digamos, es don Porfirio que forma este Grupo del Sur, pero que la asumen todos los miembros. La ciudad es más que su gente. Para entender esta frase, primero hay que entender qué quiere decir Borges con eso. Está claro que no habla de los edificios o de los barrios, sino de todo lo que reside en ellos. Además de la gente, y tal vez por sobre la gente en la opinión de Borges, está la cultura. No la cultura entendida como los libros y la música, sino la manera de ser, de actuar y hasta de hablar de un pueblo, que está unido a un territorio, y en este caso es la ciudad de Aquilea. Para los otros la fiebre y el sudor de la agonía. Y para mí, 4 balas, cuando esté clareando el día. La milonga de Manuel Flores fue escrita por Borges y musicalizada por Aníbal Troilo. El tango y el fútbol, como sabemos por la conversación del almacén y el uso de la bombonera en la historia, son 2 elementos sobresalientes de la cultura que defienden. Para mí que el domingo ganamos la Copa. Como siempre va a haber que jugar contra los jueces. Hombre que no, desarrollará a nuestros delanteros. Convenga usted que el equipo será visitado con la mayor solvencia. Bramante sabe lo que se trae entre manos. Correcto, aquí lo tienen en foto, Bramante. Dichosos los ojos, don Porfirio. Es verdad. No sé por qué el lumbago me dedica tanta atención. Don Porfirio, usted con su criterio anticuado, ¿qué pálpito formula para el domingo? No sé, el que quieran ustedes. Si no entendiste en qué acento están hablando, eso es porque no hablan en ningún acento real. Es lo que Borges le podría llamar castellano aquiliano, que es otro de sus juegos para desplazar al mundo de Aquilea de la real Buenos Aires. ¿En qué hablan los personajes? Hablan en aquileano. ¿Qué es? Puede ser un idioma que tenga que ver con un porteño de los años 30, pero tampoco es, no es para nada realista, nadie habla así. Había bromas continuas con Borges. Yo decía, Borges, ¿y qué dice aquí? Va y dice corto, se da vuelta y dice. Y él decía una frase. Entonces yo miraba y decía, ¿Borges le parece? Y entonces él me decía, nadie dice eso, nadie habla así. Yo decía, no, digo, es precioso, pero nadie habla así. Bueno. Así, quiero decir... Es un poco literario, un poco arcaico, un poco... Es arcaico, es un lenguaje que no le perteneció nunca a nadie. Digo, la cosa interesante es esa, no es que hablan un porteño viejo y estos aquileanos, no, hablan ese tono. Ya por fuera de la película, para no confundir entre Aquilea y Argentina, se puede decir que los resistentes defienden la idea de la argentinidad, pero una argentinidad pensada por Borges. Esto sería una argentinidad porteña, y que vendría a ser la cultura occidental plantada en el arrabal. De ahí que sus héroes, los próceres de la construcción mítica de Argentina, sean los orilleros, los guapos y los corajudos, quienes reconocen como valores, más allá de toda institucionalidad, a la lealtad y a la amistad. Flor de sorpresa. Pensamos que no vendrías.
La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. Este guión termina mezclando las historias de Cuchilleros y las del Fantástico Porteño, entendidas las dos como pilares de la literatura argentina del siglo XX, que tanto tratan Borges y Bioy Casares en sus cuentos. Un film de cuchilleros en las orillas, un film fantástico, ¿no? Y me parece que hasta Invasión ellos trabajaban esas dos líneas de manera separadas. Mientras que en Invasión aparece cruzado, eso es una especie de mezcla de criollismo fantástico, ¿no? La película es eso, es una... Claro, personajes criollistas metidos en una trama fantástica. Es una película con mucha carga simbólica, que da un gran espacio a la interpretación. Lo que no es evidente deja vacíos que cada espectador llena. ¿Quiénes son los invasores? ¿Quiénes son los que resisten? Esas preguntas se contestan con diferentes respuestas según el contexto en el que se vea la película. Vaya diciéndome los nombres de su gente. Quiero ver si mi lista es buena. Por lo visto usted sabe más que yo. ¿Y las armas? No sé dónde las guardan. Y no se lo diría si lo supiera. El límite del sufrimiento físico ha sido establecido. No hay razón para llegar al último término. Más vale que declare enseguida, ya que tarde o temprano tendrá que hacerlo. Como de cualquier modo van a matarme, no tengo por qué hablar. Mejor que abandone, Herrera. ¿Por qué no resiste si la gente está esperando lo que le vamos a vender? La gente no se da cuenta. Y los que se dan cuenta tienen miedo, como yo. La película empezó a ganar su reputación en América del Sur, es la verdad, con una especie de coincidencia con los hechos políticos de la década del 70. Y digamos que Pero ahí fue donde comenzaron, digamos, esas lecturas alegóricas de la película, o empezaron ya en el momento del estreno. No, en el momento del estreno yo creo que trataban de ver si... Oscura, yo creo que trataban de ver si había alguna alegoría. Yo decía, pero no es una alegoría, no hay nada alegórico. No hay alegoría, además porque no hay ningún símbolo que corresponda a una referencia clara o precisa. Más bien la película lo que tiene es que parecería prestarse a todas las interpretaciones alegóricas, precisamente porque es... Cada vez que uno piensa que puede anclar un sentido, la película parece escapar. Lo que queda claro es que Invasión es un clásico, porque se mantiene actual en tanto que su significado puede leerse en distintos presentes y adaptarse a diferentes contextos históricos. Hace como una especie de abismo en el centro que se deja habitar por tiempos y épocas sucesivas. Pero yo creo que eso es propio. Yo reivindico eso, no para mí solamente, reivindico eso para la narración fantástica argentina y específicamente para la narración fantástica porteña. Parece que a mí no me quieren matar. Deben creer que me he quedado solo. Tantos años estuve preparándolos. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza. Ahora les toca a ustedes, los del sur. Este fue el podcast de Invasión y el Fantástico Porteño. Ahora que lo escuchaste, te invito a que veas la película. Este fue el cuarto y último capítulo de la primera temporada de Ciudad de los Sueños. Estate atento cuando salga la segunda temporada. Mientras, podés esperar mirando películas, yendo a proyecciones de cine nacional o simplemente recorriendo la ciudad. Seguro que pasás por algún lugar que fue película, o que será película. Ciudad de los Sueños es un podcast de cine de Buenos Aires. Este capítulo trató sobre Invasión de Hugo Santiago. La entrevista que David Aubiña le hace a Hugo Santiago pertenece al documental Aquilea, 9 pequeños films sobre Invasión. Se utilizó otra entrevista a Hugo Santiago que se encuentra en el canal de YouTube de Ezequiel Hilbert. El testimonio de Jorge Alemán sobre Borges y Bioy Casares está subido en el canal La Casa de América de YouTube. Ciudad de los Sueños es un podcast para el Seminario de Narrativas Sonoras de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires.